Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos y entendemos, Señor, que tus planes, tus propósitos son eternos para nosotros y que mientras estamos en este cuerpo temporal, mientras estamos en esta circunstancia temporal, tú tienes cosas que quieres traer a nuestras vidas, que quieres transformar en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos des visión espiritual para que podamos verlas y entenderlas como tú las ves y las entiendes. Señor, te pedimos que en medio de todas circunstancias siempre sea tu espíritu el que nos guíe, que nos ayude, Señor, a poder ver más allá de nuestra limitación, más allá, Señor, de nuestra circunstancia. Llévanos a ver lo eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros pensamos en cómo Dios hace las cosas, una de las cosas que es más curiosa es que nuestros referentes siempre tienden a quedarse limitados muchas veces inconscientemente a las cuestiones temporales. O sea, estamos tan hechos a vivir en este mundo y por supuesto no tenemos quizá conciencia de otra cosa antes, hemos olvidado nuestra condición eterna, que todo lo vemos en referente a lo que nosotros estamos viendo, viviendo, sintiendo desde este cuerpo temporal. Pero este cuerpo temporal, que como estoy tratando de insinuar, pues es una cierta limitación, nos impide ver la visión desde lo eterno de Dios. Y esa visión desde lo eterno entonces nos lleva a confundirnos en algunas cosas. Mi primera pregunta en esta noche, y yo quisiera partir entonces de esa pregunta, y es, cuando Dios nos hace limitados, el ser limitado es una carencia de parte de Dios o es algo con un propósito mayor de parte de Dios. Cuando Dios nos hace con estas limitaciones en cuanto a lo que somos, lo que hacemos, lo que podemos llevar a cabo, Dios lo está haciendo ¿para qué? Entonces, necesito sus respuestas en esta noche. Empecemos disertando por allí para a partir de allí comenzar a hacerles algunas propuestas de cosas que puedan ser de utilidad. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Yo? Porque saca el grillo, pa. Sí, el grillo, hasta él se quedó pasmado. Pues yo estoy pensando en el versículo en el que dice que nuestra debilidad Él se hace más fuerte. Si siendo seres humanos limitados, actualmente hay aún personas que se creen Dios. No me imagino cómo sería si no fuéramos limitados. No sé si me explico, pero yo sí creo que tiene un propósito el que seamos personas con limitantes. Ajá. Entonces, estamos limitados porque Dios quiso que fuéramos limitados. Esa es la primera cosa que logro resaltar de lo que dices. Y que debe de haber algún propósito para las cosas de nuestra propia limitación. Esa es la segunda cosa que entiendo, ¿sí? Salmo 138 en el verso 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Dios, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y entonces, si Dios tiene un propósito en todas las cosas, pues seguramente el que yo esté limitado debe ser parte de ese propósito.
Eso es lo que entendí. Muy bien, entonces vamos de acuerdo, sí. Ok, y entonces, a ver, ¿a quiénes más estoy viendo? Aquí aparezco 2 veces, no sé, pero en una me veo más feo, no sé cuál de las dos será. A ver, entonces, pregunta entonces, a ver, ¿quién más? A ver, Dulce, estamos limitados, tenemos incapacidad. Y Sí, eso, buenas noches. Sí, yo pienso que somos limitados precisamente para depender de Él, para que Él pueda manifestarse en toda su grandeza, pero aún así todo con su misericordia nos ha permitido el libre albedrío. Entonces nuestra limitación nos lleva a no ver un poco más allá del caminar que Él quiere, y es cuando tenemos esas desviaciones que llamamos tropiezos y que nos hacen crecer. O si no estuviéramos limitados, como decía Perlita, fuéramos insoportables realmente. entonces, entre más limitado, debería de ser mejor. Entonces, pues, creo que Dios le está regando porque dice Fernando del Real, doctor, somos semillas y germinamos de acuerdo al medio ambiente, donde caigo y sale mi capacidad de salir adelante a través de mi seguir o no seguir el camino de Jesús. Dice, voy a cambiar de equipo. Mientras no agarras a la América, todo está bien. Bueno, ahorita mucha gente agarrará al Cruz Azul, ¿sí? Porque acaba de medio ganar un torneo chiquito. Ok. Y entonces, estamos limitados. ¿Y ese estar limitados es parte de qué? Debemos de tener mucho cuidado con nuestros argumentos porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Dios usa la enfermedad para tratar con nosotros, entonces debería de darnos un ébola, seguramente algún fin de semana de estos, para que Dios trate más profundo, o debería de caernos algún árbol en la cabeza para que con una lesión cerebral, pues entonces pudiéramos ser cada vez más cercanos a Dios. Perdón por el concepto ridículo, pero precisamente parte de esa limitación es ver limitadas nuestras opciones. Y no quiero ser ni retórico ni grosero, pero quizá hay la posibilidad de que el mundo no gire alrededor de nuestra incapacidad, o sea, que haya un mundo más allá de nuestra taruguez. Y lo digo así porque de repente, sin darnos cuenta, limitamos lo que es la percepción de Dios a nuestras uh, frustraciones, traumas, limitaciones, dolores y demás. ¿Sí? Una pregunta. Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos, pero ser imperfecto, ¿qué significa? Ser imperfecto significa que fallamos. Bueno, eso significaría que Dios nos hizo para fallar, entonces no creo que sea el argumento. Si ser imperfecto significa que pecamos, Dios nos hizo para pecar, no creo que sea el argumento. Una de las cosas que es importante es entender la importancia del aprendizaje. Aprender significa pasar de un estado de ignorancia a un estado de entendimiento, de comprensión. El aprendizaje es uno de los procesos fundamentales en la existencia, no solamente en el caso de los seres humanos, sino en el caso de todos los seres vivientes. Dicho de otra manera, supervivencia implica la capacidad de adaptación a un medio para poder seguir viviendo, existiendo a pesar de las adversidades, de la propia limitación y del contexto. Y esa supervivencia finalmente implica procesos de aprendizaje. O sea, el que entiende que hay un cierto depredador y
identificarlo antes de que se lo coma y puede huir, el aprendizaje le salvó la vida. El que puede identificar que hay ciertas situaciones que le pueden poner en riesgo y las evita, salvó la vida. El que puede entender que hay alimentos que le son de más utilidad, salvó la vida. Y entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que cuando nosotros estamos dándonos cuenta de que el ser humano fue hecho para aprender, y la única forma en que tú puedes aprender es partiendo de la ignorancia. ¿Van conmigo? Si Dios te hubiera hecho a alguien que lo supiera todo, entonces ya no tendrías capacidad de aprendizaje. Pero este proceso de aprender es tan importante, es tan relevante, porque aprender nos va transformando, nos va construyendo, nos va definiendo, no solamente en nuestra relación hacia el medio, sino en cuanto a nuestra relación hacia nosotros mismos. La vida gira en muchos sentidos alrededor de nuestros propios procesos de aprendizaje. Cuando nosotros estamos en el vientre, estamos en un espacio muy pequeño y conforme vamos creciendo, ese espacio nos es insuficiente. Y si siempre permaneciéramos en un espacio como ese, no tendríamos necesidad ni posibilidad seguramente de desarrollar capacidades que cuando somos dados a luz, cuando nacemos, tenemos que comenzar a desarrollar. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas acciones que alguien podría llamar autónomas o innatas, que alguien podría decir que están controladas por el sistema simpático, pero increíblemente hasta esas cosas hay que aprenderlas. O sea, nuestro cerebro va aprendiendo y desarrollando la relación, la interacción con cada uno de los órganos, con cada uno de los tejidos, y vamos tomando conciencia de nosotros. Ahora, quiero dar un pasito entonces un poquito más adelante en esta rara disertación de inicio. Aprendizaje significa conciencia, porque aprendizaje significa entender que entiendo, eso es la conciencia. Saber que sé, eso es la conciencia. Darme cuenta de que lo que sucede, sucede conmigo allí, conmigo tomando decisiones, conmigo actuando. El nivel de conciencia es el elemento más importante de lo que podríamos llamar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ser consciente significa no solamente entender que algo o alguien existe, sino entender que la relación que tengo con aquello es causa también de mi propio deseo de relacionarme. O sea, tú podrías decir Dios existe, pero yo no me quiero relacionar con él. Y entonces el primer gran paso que hacemos en este ir aprendiendo es identificar lo existente, empezar a buscar las características de aquello, entenderlo, conocerlo, relacionarnos con ello y permitir que aquello nos afecte y nos transforme. Cuando yo entiendo que hay ciertos alimentos que podrían acabar conmigo, entonces me vuelvo consciente de ello y los limito. Cuando entiendo que hay ciertas actividades que me son benéficas, me hago consciente de ellas y las desarrollo. Cuando entiendo que hay relaciones que me van a construir, que me van a transformar, las fomento, las cuido, las privilegio y a partir de ello desarrollo la identidad. Y entonces, cosas tan simples pero tan importantes, y digo tan simples porque todo el mundo se supone que deberíamos de tenerlo, pero tan complejas como la identidad, son parte de un proceso de conciencia de quién soy yo en relación al otro y quién es el otro en relación conmigo.
Y entonces decir que soy hijo significa que soy consciente de que hay alguien a quien llamo padre y que esa relación marca mi manera de ver el mundo y mi propia existencia. Que hay alguien a quien yo llamo hermano o hermana y que la relación que tengo con este hermano o hermana es diferente que la relación que tengo con aquel a quien llamo padre o madre, y marca mi relación con él y marca mi existencia, mi identidad. Todo eso son procesos de aprendizaje. Y entonces cuando nosotros hablamos de una vida espiritual, estamos hablando de que la vida espiritual se desarrolla en medida de la conciencia que hago y que tengo de mis relaciones, de mi responsabilidad hacia lo que existe, y voy profundizando en ellas. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Logré confundir a alguien en el camino o lo vuelvo a intentar? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí vamos? Ok. Y entonces hay un aspecto que es fundamental, tener conciencia. Y esta mala introducción que acabo de hacer, entonces quiero ir en esta línea. Cuando Dios nos hace limitados, la limitación no es defecto. La limitación es condición. Una vez más, cuando Dios nos hace limitados, la limitación no es defecto. La limitación es condición. Y es condición de lo que yo soy, es condición identitaria. O sea, yo estoy limitado, soy hombre y no soy mujer. ¿Y eso está bien o está mal? No, bueno, pues esa es la condición. No soy hermafrodita. Hay especies que lo son, nosotros no somos hermafroditas. ¿Qué significa eso? Que tengo capacidades que los hombres tienen, pero soy incapaz en aspectos que las mujeres son capaces. ¿Me estoy explicando? ¿Todo el mundo? Tengo capacidad para poder vivir libremente en un espacio con atmósfera y poder caminar y respirar. Y si me meten al agua durante más de, no sé, 4 o 5 minutos, voy a empezar a tener problemas de respiración y probablemente me asfixie. Pero si tú metes a un pez al agua, él va a estar felizmente, y si lo sacas para que camine conmigo, se va a asfixiar. ¿Qué quiere decir eso? Que su limitación define su espacio de quién es y lo que puede hacer. Y Dios nos hizo a todos los seres existentes, nos hizo limitados, porque el único que por su condición de Dios no tiene esa limitación sería Él mismo. Y sin embargo, Él se autolimita. Creo que amanecí muy filosófico ahora porque los oigo muy, muy callados. Creo que sí voy a sacar mi grillo. Y entonces, ¿qué significa este asunto de que Dios nos hizo limitados y que esa limitación es la que nos define? Esa limitación es la que es la base de nuestro aprendizaje. Esa limitación es lo que llamaríamos debilidad. La debilidad no significa que estamos carentes de algo como si estuviéramos defectuosos. La limitación, ¿sí?, que Dios nos ha dado implica que ello nos permite reconocer las capacidades de otros. Por ejemplo, si yo tuviera todo el conocimiento en mí mismo, aunque suene redundante, no necesitaría de nadie más para coexistir, porque sería un ser autónomo, sería un ser autosuficiente, autosustentado, sería un sistema cerrado. Se le llama sistema cerrado a todo aquello que puede existir sin la necesaria relación con nadie fuera de sí mismo. O sea, Dios podría ser el único sistema cerrado en todo el universo.
Pero todos los demás, de una u otra manera, necesitamos de algo o alguien más. Y entonces, todos ustedes, al igual que yo, respiramos. Eso no es un defecto, es una limitación que forma parte de las condiciones de la vida. ¿Van conmigo? Podrían decir conmigo, no es defecto, es una limitación asociada a la vida. ¿De acuerdo? Todos ustedes y yo comemos. Unos comemos más, otros menos, pero finalmente todos comemos. Todos ustedes y yo dormimos. No es un defecto, es una condición de la vida. Y las condiciones de la vida permiten que las cosas funcionen de una cierta manera. Las condiciones de la vida permiten que el propósito de Dios se cumpla de una cierta manera. Por ejemplo, las condiciones de la vida implican que haya una necesidad de cierta temperatura en donde los seres humanos podemos existir. Si fuera demasiado frío, desapareceríamos, moriríamos. Si fuera demasiado caliente, moriríamos. Y entonces hay un rango de temperatura en donde podemos existir. ¿Vamos bien hasta ahí? Todos nosotros tenemos una cierta necesidad de ingestión de líquido porque dada nuestra condición, nuestro metabolismo, estamos entonces siempre expeliendo, desechando, orinando, excretando todos aquellos productos que son parte de nuestro metabolismo y que necesitamos limpiarnos. Y la forma más importante, probablemente casi todas están asociadas, creo, cuando digo casi todas es porque no tengo el porcentaje exacto, pero puedo decir que está asociado con líquido. O es a través de la orina, o es a través del excremento, es a través de una lágrima, es a través del sudor, es a través de cualquier cosa. Y todo tiene que ver entonces con líquido y tú necesitas estar tomando agua. Ok, me estoy perdiendo en el argumento seguramente. Pero si ya se dieron cuenta ustedes de lo que quiero decir, la necesidad es parte de tu vida. Tú estás definido por tus necesidades. Porque Dios te hizo con necesidades y esas necesidades establecen tus límites. Tú te vas a comportar de acuerdo a tu necesidad. Hasta ahí. ¿Logré que todo el mundo estemos en ese punto? ¿Sí? ¿Puedo decir conmigo, yo estoy definido por mis necesidades? A ver, yo estoy definido por mis necesidades. Y mis necesidades, dijimos, no son malas, no son malditas, no son parte de una carencia, son parte de la forma en que Dios me hizo. Uno de los errores importantes dentro del cuerpo de Cristo es que no entendemos que la necesidad dada por Dios no es castigo, no es odio, no es para impedirte nada, no es para frustrar nada, es simplemente la condición desde la cual tú debes de existir. La necesidad no es tu enemiga, ni tampoco tu amiga, es simplemente la condición. Y desde ahí debes de entender tu vida. Los seres humanos tenemos necesidades que nos limitan y tú vas a decir, ay, sí, es que nosotros somos... Bueno, pregunta, ¿los ángeles tienen necesidades? Todo aquel que no sea Dios seguramente las tiene. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de Hebreos nos dice que por cuál de los ángeles jamás murió Jesús. Por ninguno de ellos. Ellos tienen necesidad de un Salvador y no hay un Salvador para ellos porque Jesús no murió por ellos.
Entonces tienen una necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los ángeles que se opusieron a Dios tienen un destino marcado y no hay opción de cambiar ese destino porque no hay quien haya muerto por ellos. Tienen una necesidad espantosa, terrible de un Salvador y no lo tienen, pero tú y yo sí lo tenemos. Quiere decir que nosotros, esa necesidad nos ha sido suplida. Ellos no se pueden reproducir. Por eso Jesucristo dijo que los ángeles no se dan, no se casan ni se dan en casamiento. No se pueden reproducir. No saben lo que es la dicha de tener a alguien de tu propia esencia. No pueden tener un hijo, no hay hijos angelitos. Entonces están limitados en ello. Su existencia entonces está limitada a sí mismos, no pueden generar vida como los seres biológicos lo podemos hacer en un cuerpo. ¿Me estoy explicando? Entonces, la gente dice, es que fulano, el ángel es más, es que cada uno tiene sus propias necesidades. Y entonces, yo te quisiera preguntar esta noche, si estas necesidades de las que estoy intentando hablar te definieran, ¿cuáles son las necesidades que tú tienes con las que Dios te hizo y que marcan tu existencia? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos y que por no ser suplidas adecuadamente terminan distorsionadas? Ahora, esta noche yo quiero proponerte una cosa. Yo quiero proponerte que una necesidad no suplida es la raíz de un pecado, o que el pecado surge de las necesidades no suplidas. Porque dado que toda persona tiene necesidad y que la necesidad está asociada a la existencia, todos de una u otra manera buscamos suplir esa necesidad. Y tengo todo el día pensando en eso y tengo desde ayer y antier pensando en eso. Perdónenme por el comentario que voy a hacer, no doy datos y nadie sabe de qué estoy hablando en particular. Probablemente alguien piense que sí, pero mi trabajo consiste en escuchar personas. Y normalmente lo que escucho son pecados. Y una de las cosas que es tremenda, que es terrible, es que la gente peca y no sabe por qué peca. Y la gente quiere dejar de pecar, pero no sabe cómo dejar de pecar. Y es que mientras una persona no entienda la relación que hay entre un pecado, bueno, una necesidad dada por Dios, que es inherente a la vida, y un satisfactor que no llega, y lo tratas de suplir de una manera personal, de una manera contrario a lo que Dios te dice, lo que vas a hacer es querer suplir esa necesidad a tu manera y eso se va a convertir entonces en algo opuesto a los principios de Dios. Entonces, lo he dicho en otro tiempo y lo digo ahora para los que no lo han escuchado antes. No existe persona más estúpida que aquella que no entiende sus necesidades y la forma correcta de suplirlas delante de Dios. Mientras una persona entonces no entienda sus necesidades y no entienda la forma correcta de suplirlas delante de Dios, entonces esa persona va a estar pecando constantemente, deteriorándose constantemente, atentando contra sí mismo constantemente, porque no sabe, primero, que la necesidad existe y número dos, no sabe cómo resolver esa carencia de esa necesidad. Por eso es tan importante esto que estoy intentando decir. La manera en que suples tu necesidad marca tu identidad. La manera en que tú suples tu necesidad marca tus relaciones.
La manera en que tú suples tu necesidad marca tu destino. La manera en que tú suples tu necesidad marca tu lugar y propósito en este mundo natural y en el mundo espiritual. Y es un tema del que no se habla en el cuerpo de Cristo. Es un tema que pocas veces lo analizamos porque necesitamos desarmarlo más allá de los versículos entendidos literalmente y que terminan siendo causa de un problema en nuestra comprensión acerca de las cosas, ¿sí? Y entonces, cuando estoy diciendo esto, yo les preguntaría, muy bien, ¿qué relación existe entre una necesidad y un pecado capital? Yo ya dije entonces que el pecado surge de una necesidad no suplida. Y cuando nosotros hablamos de los pecados capitales, la Biblia no habla de pecados capitales. De hecho, fue Tomás de Aquino quien lo vuelve el término más coloquial, aunque de hecho pues son parte de las doctrinas de los patriarcas, de los antiguos padres de la iglesia, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensamos en algunos pecados, por ejemplo, el pecado de gula. ¿Alguien sabe lo que es la gula? Ok, la gula, a ver, Neftalí, ¿qué es la gula? ¿Sí? No sé si has oído de alguien que tenga gula. A ver, ¿qué es la gula? No es la gula papal, no, esa es bula, ¿sí? No, entonces, a ver, ¿qué es la gula? Pues es no entender los límites y tener excesos continuamente, no solamente en la comida, sino en muchas áreas. Uh-huh. Y entonces la gente asocia la gula con el comer, pero la gula es el buscar un satisfactor sin límite. Comer es importante, pero hay que comer para vivir, no vivir para comer. Cuando tú cambias el orden de la oración, entonces ya se llama gula. Es importante disfrutar de ciertos placeres, pero vivir para ese placer, ¿sí?, te lleva a gula. Entonces, tú puedes ser goloso cuando no te detienes. Por ejemplo, ver un programa de televisión puede ser bueno, ¿sí? Pero pasarte 10 horas sentado viendo una serie es gula. ¿Me explico? O sea, descansar un momento, reponer fuerzas, disfrutar un rato de estar en tu camita es bueno, pero ya no quererte levantar, ¿sí?, por el placer de estar allí, es gula. Ahora, ojo con esto. Si ustedes se fijan, entonces, la gula está asociada con una necesidad básica que es el alimento, si me permiten poner el ejemplo concreto del alimento, y Dios nos hizo con la necesidad de comer. Cada ciertas horas, tu metabolismo te exige que te alimentes, vas a necesitar entonces una serie de elementos químicos a través de los alimentos, vas a nutrirte de ellos, necesitas hidratarte, pero no entender entonces la importancia de alimentarte te lleva a tener gula. Muy bien, entonces solamente estoy empezando a dar flachazos, ¿sí? ¿Y qué tal, por ejemplo, aquí tengo mi lista, ¿sí? ¿Qué es avaricia? Avaricia como pecado. La avaricia, la ambición, el querer más allá de lo que es lícito y necesario. Pero ¿qué es lo lícito y qué es lo necesario? Una pregunta, a ver, yo soy medio lerdo a veces y no entiendo muy bien. ¿Cuántos pies tienen ustedes? ¿Dos? Muy bien. Digo, porque a veces, y digo por lo que voy a empezar a comentar, como que a veces olvido el dato, pero tienen 2 pies. ¿Cuántos zapatos te puedes poner al mismo tiempo?
¿Cuántas veces te puedes cambiar, ¿sí?, a lo largo de un día, ¿sí? O cuántas veces te puedes cambiar, ¿sí?, a lo largo de una cierta semana. ¿Cuántos colores básicos más o menos puede haber para combinar de una manera prudente a lo largo de una semana? Bueno, y entonces, cuando tú tienes 550 o 600 pares de zapatos, creo que algunos de ellos van a pasar meses antes de que te los vuelvas a poner, incluso años. Puede ser que incluso te los pongas una sola vez en la vida y después pasa tanto tiempo que no te los pusiste que pueden pasar de moda o el material del que están hechos se puede deteriorar y terminan en la basura. Pregunta, ¿esto entrará como avaricia? Y entonces, mientras que yo tengo la necesidad de tener algunos satisfactores que me permiten sobrevivir en mi entorno, hay un punto donde se vuelve irracional la cantidad de bienes que tú estás acumulando y que tú no los vas a utilizar para tu propia subsistencia. Dios nos dio la necesidad de poder tener algunos bienes para poder subsistir. ¿Sí? Pero hay quien acumula más de lo que es lícito y viene a miseria. La palabra en el original habla de miseria. A diferencia de pobreza, la pobreza es una condición física, la pobreza es la carencia del bien físico, la miseria es una condición espiritual. Una persona miserable es aquel que aún teniendo los recursos es como si no los tuviera, porque no se puede desprender de ellos. Tiene el dinero, pero no se lo puede gastar porque le pesa gastárselo. Vive miserable, vive en condiciones de necesidad, aún teniendo con qué suplir la necesidad. Es peor que la pobreza, porque la pobreza, cuando menos dada la limitación física, dices, no lo tengo y pues no puedo usarlo. Pero la miseria es, lo tengo, pero me duele usarlo. Quisiera no usarlo y es peor, ¿sí? Porque entre más tiene, menos quiere usar. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo dije que comer es una necesidad. Yo dije que tener ciertos satisfactores para la vida es una necesidad. ¿Cuántos suéteres necesito? ¿Cuántos pantalones necesito? ¿Cuántos pares de zapatos necesito? ¿Cuántas casas o cuántos vehículos o cuántos no sé qué necesito? O dicho de otra manera, ¿cuándo fue la última vez que te lo pusiste y tiene meses o años guardado y no lo usas? Déjame decirte que esto ya se llama avaricia. Porque no le estás dando el uso tú y ni permites que nadie le dé uso. Bueno, ¿y qué pasaría con la pereza? ¿Cuál es la necesidad detrás de la pereza? Tenemos necesidad de descansar. De hecho, todos los días tu cuerpo tiene necesidad de reposar. Y en ese momento se llevan a cabo procesos de restauración metabólicos. Tus células necesitan sacar, pues no sé, ácido úrico, ácido láctico, necesitan nutrientes, necesitan regenerarse, necesitas que ciertas áreas de tu cerebro descansen para que otras se estimulen. Yo no sé, o sea, el organismo humano es tan increíblemente maravilloso, estamos apenas entendiéndolo en esta parte del desarrollo de la humanidad, pero lo cierto es que tú necesitas reposar y hay cierta cantidad de horas que tú necesitas dedicarte esforzadamente a no hacer nada, ¿sí? O sea, quedarte allí sin hacer otra cosa más que descansar. ¿Qué tan necesario será el descanso que Dios dijo que de 7 días, 6 trabajarías y 1 descansarías para poder recuperar fuerzas, para poder entonces ser productivo el resto de los días? Pero hay gente que lo hace al revés. 6 días
no hace nada, y un día se hace tarugo, que también es trabajo porque cuesta. Y entonces tú dices, ¿cuál es el asunto? El asunto es que entonces la necesidad de hacer algo y luego compensarla con el descanso se trastoca y comenzamos entonces a tener una actitud pecaminosa. Y la actitud pecaminosa es que no administramos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, y nuestra vida se convierte en algo inútil para nosotros mismos y para los demás. Entonces, descansar es importante, tan importante como comer, tan importante como tener alguna posesión para poder suplir las necesidades de la supervivencia, pero fuera del orden de Dios, esa necesidad se convierte en pecado. El descanso sin límite, el no quererte esforzar, el no quererte arriesgar, el no quererte mover, se llama pereza. Y hay gente que tiene años atorada espiritualmente por pereza. No pueden agarrar un libro por pereza, no pueden leer su Biblia por pereza, no pueden agarrar ni un diccionario por pereza, ¿sí? Y eso los lleva a miseria. Muy bien. Satanás nos decía hace rato, Neftalí, en el grupo tubo es de tubo de cobre o de galvanizado, de tubo de PVC. Si es tubo de tener, entonces es con V, ¿verdad? Entonces, Satanás tuvo la necesidad de reconocimiento. Y la necesidad de reconocimiento, pregunta, ¿el reconocimiento es malo? Pues no. Igual que respirar, igual que comer, igual que descansar, el reconocimiento es la afirmación identitaria. Es la confirmación de quién soy yo y de que lo que estoy haciendo es correcto. El reconocimiento es una necesidad en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Cómo es eso? Sí, yo necesito saber que soy un hijo de Dios. Yo necesito saber que soy acepto en el amado. Yo necesito saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo necesito saber que mi esposa, mis hijos, mis amigos me aceptan y me aman. Yo necesito saber que este espacio donde estoy es mi casa. El reconocimiento es importante porque la tranquilidad, la paz, el sosiego depende de ese reconocimiento. Si yo de repente despierto y no sé dónde estoy, es un mero aspecto físico, pero a pesar de que es un mero aspecto físico, yo no sé si esa noche va a llegar alguien y me va a sacar o me van a violar por dormir abajo de un puente que no sé ni quién es ni dónde está. Y eso no te deja dormir, aunque usted no lo crea. Los que tenemos problemas neurológicos y de repente se te olvida quién eres y dónde estás, la sensación es horrible porque no sabes de repente cómo volver a casa, no sabes qué pasa contigo. Y es simplemente un asunto de reconocimiento, que alguien diga, yo te conozco. Las personas que tienen Alzheimer olvidan quiénes son, olvidan su historia, su pasado, olvidan su casa, olvidan quienes les aman, quienes les hacen sentir seguros. Escúchenme, es tan biológico esto que los niños cuando son pequeños están llorando no porque tienen hambre, no porque tienen frío, sino porque tienen necesidad de saber que aquellos que les aman y les protegen están allí. Eso es reconocimiento. Y entonces tenemos necesidad de reconocimiento, pero una necesidad mal suplida, una necesidad mal trabajada, nos lleva a buscar un reconocimiento de una manera ilícita. Y entonces exigimos el reconocimiento
robamos el reconocimiento. ¿Cómo se llama eso? Eso es soberbia. Y entonces cuando estamos hablando de que la soberbia, ese orgullo de alguien, esa vanagloria, implica tomar el reconocimiento de alguien que no somos nosotros. Queremos decir, yo lo hice para que nos digan qué bien te salió, aunque en realidad no lo hicimos nosotros. Yo soy la causa de que tal cosa se haya llevado a cabo, aunque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, pero nos hace sentir bien el aplauso, el abrazo, el halago. Tenemos necesidad de reconocimiento y aún Jesús mismo lo tenía y por eso los cielos se abrieron para decir, este es mi hijo amado, en él me complazco, este es mi hijo amado, a él escúchenlo. Y esa necesidad de saber que somos hijos nos permite enfrentar los retos y las situaciones difíciles, porque sabemos en ese reconocimiento que tenemos el respaldo de quien es nuestro Padre. ¿Y cuál será la base de la ira? La ira como agresión. La ira como imponerse a alguien más. ¿Cuál será la base? Una vez más, ¿es un pecado la ira? Sí, sí lo es. Y la ira puede llevar a destruir a alguien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de que esa ira a la que me estoy refiriendo es parte de una necesidad? ¿Pero cuál será? Porque todas las demás como que eran más fáciles de verlas, de entenderlas. Pero, ¿cuál será entonces la base de la ira? ¿La amargura? La amargura no es una necesidad. Y la idea entonces, Berta, es que todo pecado dijimos que tiene su base en una necesidad. La necesidad es parte dada de parte de Dios, pero no la estamos supliendo adecuadamente. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la base de la ira? La pista, otra vez, las necesidades son dadas de parte de Dios, no son malas en sí. Reconocimiento, lo acabo de comentar hace un momento, y la falta de reconocimiento nos lleva a buscar el reconocimiento y eso se llama soberbia, se llama vanagloria. ¿Sí? Es el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esa es la definición bíblica de orgullo. La base es el reconocimiento. ¿Sí? Desamor, abandono. El desamor no es una necesidad dada de parte de Dios. Dios no nos hizo para ser desamorosos. ¿Sí? El desamor ya es una manifestación pecaminosa. Síganle poniendo, ándele, síganle poniendo. Parece retórico, pero no lo es. La falta de atención. Dios no nos hizo para ser faltos de atención. ¿Sí? La identidad como constructo, el amor, muy bien. Bueno, yo sé que cuando las clases se vuelven como estas, son clases retóricas y siempre es incómodo adivinar lo que otro está pensando, ¿no? Pero fíjense ustedes qué cosa tan curiosa tenemos con Génesis 1:26. ¿Alguien ha leído alguna vez Génesis 1:26? Sí. Ok, digo porque es la primera vez que Dios habla del ser humano en la Biblia. Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreé. Génesis 1:26 nos va a decir algo que es tremendo y voy a compartirlo con ustedes en ese sentido. Y entonces, a ver, lo pongo por acá.
y lo muevo aquí entonces. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe. Señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó, varón y hembra lo creó. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señorear es tomar dominio. Señorear es tomar autoridad. ¿Qué tan importante es señorear? Escúchenme. Es una necesidad puesta por Dios. Cuando digo que es una necesidad puesta por Dios, Dios dijo: hagamos al hombre para que señoree. Como pudo haber dicho: hagamos al hombre para que coma y haga caca. ¿Sí? Eso ya se cumplió. Si comemos y lo demás. Si respiramos, si dormimos, si descansamos. Pero no somos conscientes de cómo la necesidad de señorear nos lleva a ser territoriales. Podría decir conmigo: ser territorial es una necesidad. Y entonces necesitamos saber que tenemos autoridad. No me diga que usted no siente la necesidad territorial de saber que tiene su casa, su cuerpo, su vida, su algo. Y que ese su, aunque la gente diga que es el inicio de la propiedad privada y del perverso capitalismo y no sé cuántas cosas más de repente dicen por allí, desde los materialismos y socialismos, pero lo cierto es que hay una necesidad territorial de tener dominio aún sobre cosas que son tan transitorias como tu lugar donde duermes, tu almohada, tu cuerpo. ¿Y qué sucede cuando una persona siente que es violada, violentada su territorialidad? ¿Sí? Territorialidad. Ok, ahí está. Pregunta: ¿te gusta que agarre a alguien tu cuerpo? ¿Te gusta que alguien use tu cuerpo sin tu permiso? ¿Te gusta que alguien se meta en tus espacios? Suena, no solamente estoy hablando de cuestiones topológicas, estoy hablando aún de cuestiones físicas, y que alguien se meta en donde no se debe de meter y tú dices: no, no me gusta, déjame en paz. ¿Sí? O sea, no solamente deja este cuerpo, deja este espacio, porque Dios ha puesto ese deseo de territorialidad en el ser humano. Ahora, noten ustedes cómo aún ese deseo, y cuando lo pongo que es parte de la necesidad humana como parte del estar vivo, si solamente fuera una idea del Pablo Cancino, entonces seguramente los leones no serían territoriales, ni tampoco serían territoriales las águilas, ni tampoco serían territoriales aún los alces. Y usted dice: ay, los venados son tan buena onda. Me tocó ver un video ahora en la tarde, ya ve que uno ve videos hasta que no debería de ver. Pues un fotógrafo estaba tomando fotos a un venado y el venado se sintió agredido en su territorio y fue y estaba cornando al fotógrafo. La parte más increíble no era que el venado cornaba al fotógrafo, la parte más increíble era que el fotógrafo no se levantaba y dejaba el territorio del venado en paz. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué es importante entender el asunto del territorio? Porque la ira, la violencia, se genera entonces en querer mantener la territorialidad.
ese sentido de que el espacio, aquello que está allí, es tuyo y está siendo violentado. Hay un sentido lógico en la ira. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado hablar que un toro era muy bravo y que andaba cornando gente? Y le preguntaron al toro por qué estaba así de violento. ¿Saben ustedes que los toros no son bravos fuera de su territorio? Que ellos están cuidando su territorio. Y alguien se mete a su territorio y ellos lo que van a hacer es tratar de defender el territorio. Un toro no va a andar persiguiendo gente a menos que sienta que está siendo agredido. Bueno, está bien, me equivoqué con el toro. No es un buen ejemplo porque los toros son de pelea y deben ser muy malditos, ¿sí? Pero ¿saben ustedes que las serpientes de cascabel no andan persiguiendo a nadie? Que atacan cuando sienten que alguien está violentando su territorio. Y cuando tú te estás acercando, la serpiente empieza a mover la cola para decir, cuidado, cuidado, te estás metiendo a mi territorio. Tss, para que el otro se dé cuenta de que está en el territorio equivocado y se vaya. Y en realidad la serpiente no quiere atacar. Si le das la oportunidad, ella va a huir. Pero si ahí están sus huevos, ¿sí? Ahí están sus serpientitas que están a punto de salir, entonces va a cuidar su territorio. Ayer estaba caminando por aquí entre mis árboles y me tocó ver algo que no había visto. ¿Cuántos de ustedes conocen las cocochitas, las conguitas? Y me tocó ver a dos pajaritos que estaban persiguiendo una ardilla. La ardilla es mucho más grande que los pajaritos. Y la ardilla andaba en el árbol y la ardilla cometió el error de acercarse a la rama donde los pajaritos tenían a sus hijitos. Y uno diría, los pajaritos son miedosos, pues déjeme decirles que cuando te metes en el territorio del otro, el otro entonces va a mostrar su ira, va a mostrar su agresión para defender el territorio ante lo que el otro está violentando su espacio vital. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿cuál es el asunto? Y entonces tú dices, pero es que un león es un ser feroz. Bueno, a menos que haya McDonald's de gacela y que él pueda ir y hacer fila para comprarse entonces una hamburguesa de gacela. Pero lo cierto es que la única manera en que él va a poder comer es persiguiendo a la gacela y mordiéndola, ¿sí? Y suena horrible, pero es la única forma en que él puede comer. Entonces, pero él no va a matar a 20 gacelas. ¿Saben cuántas va a matar? Una. Y las demás, después de eso, todos van a dejar de correr, van a decir, este ya mató una, ya se la va a comer, y las demás entonces dicen, ya libramos el día de hoy, y andan a 10, 20 metros de donde está el otro, ¿sí? Porque el otro no es la agresión por la agresión, sino es una cuestión de supervivencia y territorialidad. Necesita comer y el otro necesita escapar. No es una cuestión personal, dirá el león. No es una cuestión personal, dirá la gacela. Tú corres para alcanzarme y comerme, lo entiendo, yo corro para que no me comas, ¿sí? Y uno de los dos se va a quedar frustrado y uno de los dos va a ganar, ¿sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? ¿Sí o no? Entonces, recapitulando, los seres humanos fuimos hechos con limitaciones. Esas limitaciones expresan necesidades. Esas necesidades determinan nuestro comportamiento. La manera correcta de suplir esas necesidades nos acerca a los principios de la vida, nos acerca a Dios. La manera equivocada de suplir esas necesidades le llamamos pecado. Todo pecado lo puedes rastrear hasta una necesidad no suplida adecuadamente. Si quieres dejar de pecar, necesitas entender la necesidad no suplida que te está motivando a hacer las cosas equivocadas.
Madurez espiritual significa entender esto. ¿Es fácil dejar de pecar? Sí. Miren, cuando una persona está ayunando, por estar ayunando tiene hambre. Bueno, ayuno de alimento. Si tú eres alguien que todos los días desayuna, come y cena bien, pero mañana no comes durante 24 horas, mañana es viernes, el sábado cuando salgas a la tienda, hasta los tacos hediondos de la esquina se te van a antojar, ¿sí? Nunca te paras allí, pero después de 24 horas de no comer vas a pasar y hasta vas a sentir la tentación de decir, aunque sea un taquito nada más, porque tengo una necesidad no suplida. Pero ¿qué pasa después de que tú acabas de comer? ¿Se han dado cuenta de que hay un momento en donde después de comer, aunque te ofrezcan algo que siempre te gusta, te sientes tan satisfecho que no se te antoja? Y entonces la gente dice, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con pecar o no pecar? Señor, si usted desayuna en casa, no se le va a antojar la vecina. Desayuna en casa, ¿sí? Salga bien satisfecho para que no ande buscando lonche a la pasada. Tan simple como eso. Una necesidad no suplida se convierte entonces en una puerta del diablo. ¿Por qué? Porque voy a buscar suplir aquello que no estoy recibiendo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo entonces la necesidad de descansar, pero no descansé adecuadamente? Voy a buscar suplir esa necesidad. ¿Qué voy a hacer? En el trabajo me voy a esconder en el baño o me voy a esconder en la bodeguita y me voy a ir a dormir cuando debería ser hora de estar trabajando. Eso ya es pecado, estás mintiendo, estás robando. Vas a decir que estás enfermo cuando en realidad lo que tienes es sueño porque no descansaste lo que deberías haber descansado. Ya estás mintiendo, ya es pecado. Decía una persona que tiene necesidad de reconocimiento y no está recibiendo el aplauso o la gratitud que debería de recibir de otros, lo que va a hacer entonces es, va a tener una actitud equívoca y va a mentir para que la gente le reconozca o va a tratar de usar sus bienes económicos o sus influencias para que la gente entonces le reconozca, va a tratar de influir sobre otros para ser reconocido, cuando es tan simple como decirle gracias por lo que haces. ¿Cuánta gente está haciendo un montón de esfuerzo por otros, por su esposa, por sus hijos, por sus amigos o por el esposo, y como no le reconocen, se siente frustrado y está en amargura? La amargura significa falta de reconocimiento. Yo esperaba que me dijera perdón y no me dijo perdón y ahora estoy amargado porque lo que estoy esperando es que venga y me pida perdón y no me pidió perdón. Y han pasado años y no me pide perdón y lo odio porque no me ha pedido perdón. Sí. Ok. Pedir perdón es reconocimiento. Reconozco que te herí, reconozco que te lastimé. Quiero poner un ejemplo concreto entonces de esto y a ver si me da el tiempo para poderlo hacer porque ya me entretuve mucho en el punto de inicio. Génesis capítulo 4. Ya he hablado de este caso, ¿sí? Y esto podría servir para una predicación más larga, pero quiero que lo puedan ver conmigo y puedan entender lo delicado de esto. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ahí está Caín, por voluntad de Dios he adquirido varón. Por voluntad de Dios he adquirido varón. Primera pregunta. Contéstenme, por favor, porque estoy en modo maestro ahora, ¿sí? ¿Caín era bueno o era malo? A ver, contesten. ¿Caín era bueno o era malo?
bueno. Simplemente era un ser humano, ni bueno ni malo, simplemente era un ser humano. Bueno, ni bueno ni malo, ahora sí, ese es el agnosticismo. Entonces, ni fu ni fa, o sea, ok. En la historia que siempre les cuentan, ¿cómo les pintan a Caín? Caín es un maldito para todo mundo, ¿sí? Es el malo, es el perverso, es el que mató al hermano, ¿sí? Ok. ¿Qué significa el nombre de Caín? Significa regalo de Dios. O dijeran en cristiañol, eres una bendición, mijito. Imagínese usted a alguien que desde que nace dicen, ay, esta es una bendición, ay, qué bendición, mira nada más que, ¿sí? Es el chico que se porta bien, es el hermano grande que hace las cosas correctas, que ayuda a los papás, que le dejas una labor y la lleva a cabo, es una bendición. Es el de confianza, es el que hace bien las cosas, una bendición. Piense todo lo que significa el hijo bien portado, ese es Caín, una bendición. Dice, y después dio a luz, Eva, a su hermano Abel. Abel. Abel, ¿qué significa? Abel significa vanidad. Ah, caray. ¿Qué significa vanidad? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, así dice Salomón. Vanidad significa superficialidad. Vanidad significa ligereza. Vanidad significa ser superfluo. Vanidad significa ser alguien que se sirve de otros, porque el vanidoso es egocentrista y es ególatra. El vanidoso es manipulador, porque le gusta salirse con la suya. El vanidoso le gusta verse bien. El vanidoso le gusta llamar la atención. El vanidoso es el centro de su propio escenario. Y entonces tenemos dos hijos medio raros, ¿sí? Tenemos uno que es el hijo bien portado y tenemos otro que es el hijo vanidoso, que suena a egoísta, que suena al que no hace las cosas, al que no cumple con lo que le piden. Y tienes al hijo que siempre saca de apuros, el que siempre hace las cosas. Y entonces ahora tenemos un asunto. Cada uno tiene su territorio, ¿verdad? Caín tiene su territorio, él es la bendición, él es el hijo bueno, él es el que se porta bien. O sea, ya sabemos que en esta historia, cuando el papá pide ayuda, el que va a hacer la labor correcta y el que se va a llevar el aplauso es el hijo bendición, y el que siempre todo el mundo va a decir, ay, ay, otra vez con tus cosas, es el hijo vanidoso, el superfluo. Pero dice la historia que Abel era pastor de ovejas, Caín labraba la tierra, el vanidoso cuidaba ovejas, el labrador de la tierra era bendición. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho las dos cosas, pero déjenme decirle que es más difícil labrar la tierra que cuidar ovejas. El que cuida las ovejas va caminando detrás de las ovejas y las ovejas son las que caminan, usted no las necesita cargarse. Las lleva, abre la puerta y ahí la lleva donde tengan que pastar, unos días de un lado, otros días del otro. La oveja come sola, ya después de que comió, se la trae de regreso usted. La oveja hace todo el trabajo. El que está cuidando las ovejas de repente se lleva su flauta como David o el arpa, y ahí está toque y toque, ¿sí? Acostado, mientras la oveja no llore, mientras la oveja no diga que hay un lobo, todo está muy bien, ¿sí? Y en cambio el labrador, ahí tienes que meterle talache y tienes que estar abriendo el surco, trabajo difícil. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel
también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿sí? Por primera vez vemos que algo raro pasa. El baquetón ahora hace algo fuera de su práctica. Siempre él es el que está buscando provecho y ahora hace algo para agradar a Dios. Y Dios se sorprende, ¿sí? Y mira con agrado a Abel, a su ofrenda. Y por primera vez vemos que el que siempre se llevaba el aplauso era bendición, y ahora ya no le tocó el aplauso a la bendición, porque están aplaudiéndole al otro. Fíjese qué cosa tan curiosa. Esto suena como la parábola aquella del hijo pródigo. El hijo pródigo siempre se portaba mal, pide la parte de la herencia y se va y malgasta todo. Y todo el mundo ya sabía, era el baquetón de la familia. ¿Qué se esperaba de él? Pues claro, dice el mayor, pues sí, por supuesto, ya sabíamos que se le iba a gastar todo, que se iba a ir con las mujerzuelas y ya el otro ya tenía listo todo el argumento. ¿Sí? Pero cuando el hermano hace una sola cosa bien y dice, me equivoqué, he pecado contra mi padre, he pecado contra el cielo, ¿sí? Ya no soy ni siquiera digno de que me llame hijo, voy a ir como uno de sus criados. Y cuando llega y se presenta delante del padre, el padre está contento de ver el cambio de actitud y lo viste de nuevo, le pone calzado, le pone anillo, y el hermano mayor empieza a hacer berrinche. Está enojado. Se metieron en su territorio. Este territorio es mío. Yo soy el hijo favorito. Yo soy el que tengo toda una vida haciendo surcos y estando debajo del sol. Y ahora viene este y resulta que hasta el becerro gordo lo van a matar por él. Está enojado. Está enojado porque se siente agredido, porque se siente que le están quitando algo a lo que él tendría derecho, porque siente que ese territorio, por eso hablaba de territorialidad, ese territorio, el del hijo bueno, el del regalo de Dios, el de ser bendición, le toca a él y a nadie más que él. Su hermano no está en competencia con él. Abel toda la vida ha sido vanidoso. Y en lugar de que el otro dijera, hermano, wow, qué tremendo, ¿sí? Me da tanto gusto que ahora tú hayas logrado hacer algo que hasta Dios está contento contigo, ¿sí? Qué bueno, hermano, que has crecido, qué bueno que has cambiado, qué bueno que dejaste de ser egoísta y ahora estás dando lo más hermoso que tienes, lo más valioso, se lo estás entregando a Dios. Me siento tan contento, hermano, por eso. Pero no, en lugar de eso, siente la agresión del otro. A ver, una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les molesta que alguien siempre se esté equivocando? Y dice uno, ¿y en qué te molesta? A ver, pregunta. Y si mi doctrina tiene gripa o tiene coronavirus y no está tan sana como tu doctrina, ¿por qué te enojas con mi pobre doctrinita que está pasando un resfriado espiritual? Pero en lugar de eso nos enojamos con el otro y agredimos al otro porque no tiene la sana doctrina y porque debería tener la sana doctrina. Y uno dice, ya, bendición, ya, sí, o sea, tú estás bien siempre, sí. Y yo ahorita lo único que hice fue decir que Dios es mi padre, yo soy su hijo y él me ama. Y Dios dice, bien, y echa cohetes en el cielo porque me arrepentí. Dije una cosa que para ti es una simpleza, pero Dios dice, ya lo entendiste, mi niño. Pero el otro se siente ofendido porque el otro siente que él tiene el doctorado en teología y porque nadie podría decir una verdad si no es él.
No hay doctrina correcta que no salga de su boquita. Y si no es una idea que surgió de su cabecita, no es maravillosa y no es revelación, no es humo santo si no sale de su chimenea. Y Dios dice, ¿por qué te ofuscas? ¿Por qué te molestas? Nadie te está quitando tu territorio. Hay otro pasaje donde un padre de familia, dueño de una hacienda, a las 6 de la mañana va y contrata gente para que trabaje desde las 6 y luego desde las 9, las 12, las 3 de la tarde. Y por último, sí, cuando ya va rumbo a pagarles a todos, todavía se encuentra ahí que a las 6 de la tarde no había encontrado trabajo y dice, vente para que aunque sea ayudes en algo, ¿sí? Y empieza a pagar, ustedes saben la historia, le empieza a pagar a los que llegaron al último. ¿Y cuánto les paga? Un día de trabajo. ¿Por qué les está pagando un día de trabajo? Porque los otros no tenían trabajo y porque van a regresar a su casa y no tienen que darle de comer a sus hijos, no tienen, su esposa no va a tener que comer, no les puede pagar 15 minutos de trabajo porque sus hijos comen día completo. Y el otro le paga el día de trabajo, ¿sí? Y el que llegó primero, ¿qué es lo que dice? Yo trabajé todo el día, y yo no sé por qué, a él le pagas un día de trabajo, a mí me deberías, y él dice, a ver, ¿cuánto quedamos que te iba a pagar por un día de trabajo? Un día de trabajo. ¿Te estoy robando acaso? ¿Te estoy quitando algo que era tuyo? No, te estoy dando lo que era justo y lo que era lícito para ti. Pero en lugar de eso, tú estás enojado porque yo soy bueno. ¿Y a ti qué te molesta que yo sea bueno? ¿A ti qué te molesta que yo tenga misericordia del otro? No te estoy quitando nada, no te estoy robando nada. Es mi misericordia hacia el otro. ¿Notan ustedes cómo hay tanta gente furiosa en este momento? ¿Cómo el cristianismo está lleno de gente furiosa? Que siente que alguien le está robando su parte de la gracia cuando la gracia nadie te la puede robar. Que alguien siente que le están robando un pedazo de cielo cuando el cielo es un regalo de Dios para ti. Y no vas a poder aumentar más allá, no vas a tener un balconcito en el cielo con vista a la eternidad más grande, no vas a tener una morada más grande, vas a tener lo que Él de tu gracia, de su gracia te dé. Y entonces estamos llenos de ira, estamos furiosos porque sentimos que debemos la bendición y vemos con desprecio al otro. Hay otra historia que es interesante. Está Jesús en el templo y está viendo a dos hombres. Hay un hombre que está diciendo, Padre, perdóname, apiádate de mí, soy un pecador. Ha sido alguien que ha vivido mal, ha sido Abel, ha vivido ligeramente, vanidosamente, ha vivido con ligereza, ha cometido tantos errores y ahora está allí delante de Dios pidiendo perdón y diciendo, perdóname, Señor. Ah, pero ahí está a un lado bendición. Caín, el perfecto. Y yo, Padre, yo te doy gracias, porque no me hiciste como este pecador. Y dice Jesús, ¿quién de los dos creen que fueron escuchadas sus oraciones? Debemos de tener mucho cuidado. Y debemos de tener mucho cuidado porque hay necesidades que no se notan, pero sí te marcan. Hay necesidades que ni siquiera somos conscientes de ellas, pero cuando hablamos nos sale veneno de la boca porque no entendemos que estamos equivocadamente tomando un lugar que no nos toca. Y no entendemos entonces que hay territorios que no nos toca defender. A mí me fascina cuando Gedeón va y toma la estatua de su padre y la despedaza.
Y entonces van con el papá y le dicen, oye, que tu hijo destruyó los ídolos. Y el papá, muy práctico, dice, bueno, pues si Dios tomó ofensa, que se defienda él. ¿Sí? Si es un Dios que no se puede defender ni solo, pues entonces, pues, ¿qué le están orando y qué le están pidiendo? ¿Sí? Y entonces a Gedeón le empiezan a decir, ¿sí? Que es el Jerobal, ¿sí? El que despedaza a Baal. Y a veces nosotros estamos queriendo defender a Dios. Escúchenme, Dios no necesita que lo defendamos. Dios no necesita que levantemos antorchas encendidas y salgamos con picas y con palos, ¿sí? A las torres del maldito, a quemar al que no piensa como nosotros. Hay tanta furia en el cuerpo de Cristo por un territorio que equivocadamente pensamos que nos toca defender. Y no nos toca hacer cruzadas para calcinar a nadie que piensa diferente. No nos toca a nosotros defender la eternidad. No nos toca a nosotros defender la santidad de Cristo. Él se puede defender solo. A nosotros lo que nos toca es mostrar amor y misericordia. Hay un terreno tan pequeño, un terreno de lentejas, que es el que nos toca a nosotros. Y ese es el de tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice sobre toda cosa guardada, guarda la teología de este mundo. Sobre toda cosa guardada, guarda la doctrina que está en riesgo. No dice eso. Sobre toda cosa guardada, guarda la Trinidad. No dice eso. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nada más. Si el otro está hablando improperios, es por su ignorancia. No conoce a Dios. ¿Cómo más podría hablar? Si el otro dice cosas que no son correctas, lo está hablando porque no ha tenido el encuentro personal, no ha tenido la revelación. Y no nos toca a nosotros hacer de Caín e invitar a nuestro hermano de día de campo y matarlo en las afueras, ¿sí? Porque lo curioso de todo es que Abel una sola cosa había hecho bien en la vida. Le había dado su borrego más gordo, pero después la sangre de Abel, del que era vanidoso, clamó y clamaba ante los cielos. ¿Cuánta gente fanática ha derramado tanta sangre inocente? Y la sangre de esos incrédulos se oye más fuerte en los cielos que la sangre del fanático que pensaba que estaba defendiendo a Dios. Termino entonces con esto. Todos tenemos entonces necesidades. Necesidades que Dios puso, pero hay necesidades que son necesidades construidas, necesidades autogeneradas. Hay necesidades que Dios en ningún momento las puso porque ni siquiera son causa de vida. Esas las tomaste tú y son parte de tu concupiscencia, porque la concupiscencia es tu necesidad maldita y esa te lleva a pecar. Y cuando cada uno de su propia concupiscencia la lleva a cabo y peca, eso engendra muerte. Y uno necesita entonces entender cuáles son tus necesidades reales. Y de todas esas necesidades, yo he llegado a una conclusión muy simplista, perdónenme, pero yo soy muy simple. Es que yo hay una sola cosa que necesito y es a Él. Hay una sola persona que necesito, es Él. Hay una sola cosa que anhelo, es Él. Decía David, eres mi porción y mi herencia, porque fuera de ti, nada deseo en la vida. Puedo decidir, si no hay para comer, está bien, no como. Y si no hubiera que respirar, está bien, ¿sí? Y si me van a echar un pozo con leones, o me van a echar a un circo romano, o me van a echar a un horno de fuego, o sea, aún cualquiera de esas cosas está bien, ¿sí? Aun cuando todas esas cosas acaben con la vida física,
Pero hay una cosa que es más importante y es mi necesidad eterna de Él. Yo te animo entonces en esta noche a que pienses en tus necesidades. Haz una lista de tus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que para ti han sido más fuertes en tu vida? Vas a decir, no sé, bueno, te voy a dar una clave. Las necesidades que han sido más fuertes en tu vida son aquellas en donde más has pecado en tu vida. Y cada uno de ustedes tiene las suyas, yo tengo las mías. Yo caí en ocultismo, porque el ocultismo es la búsqueda del conocimiento de las cosas espirituales que Dios no te ha revelado. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios, más las reveladas, las que nos han sido dadas a nosotros, también son herencia para nuestros hijos. Pero ocultismo es buscar el conocimiento que Dios no me ha dado. ¿Y por qué busco el conocimiento? Porque el conocimiento trae seguridad. Curiosamente, yo tengo necesidad de seguridad. La seguridad la suplo con conocimiento, me hace sentir seguro saber las cosas. Y cuando no las puedo saber, las invento o rompo las trancas y me meto por donde no es. Y Dios dice, yo soy tu seguridad. Así que con todo y la ignorancia vas a estar bien. Y cuando lo entendí, dejé de buscar en lo oculto. Y si Dios no me lo revela, yo puedo con toda paz decir, no lo sé. Y si jamás lo supiera, puedo vivir con eso. Así pues, entonces, yo quiero orar por ustedes. Que Dios les revele sus necesidades. Y que esas necesidades, al ser claras, dejen de ser una trampa para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos revelas las cosas que son de tu corazón. La vida y la piedad, Señor, necesitan sobrevivir. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos han sido dadas mediante la revelación, el conocimiento de tu gracia, de tu excelencia, todas esas cosas, Señor, vienen de la relación contigo. Y Señor, yo te pido en esta noche, habla a nuestros corazones. Haznos entender, Señor, cuáles son esas necesidades y danos la sabiduría, Señor, de poderlas suplir adecuadamente. Pero no solamente eso. Ayúdanos, Señor, a también poder ver las necesidades de los que nos rodean. ¿Cuántas veces las necesidades de mi esposa, de mi familia, de mis amigos, yo pude haber hecho algo y no lo hice? Y en mi omisión, en mi silencio, en mi falta de sensibilidad, en mi falta de empatía, muchos de ellos cayeron en pecado, hicieron cosas que destruyeron sus vidas. Y yo no les pude ayudar porque no entendí estas cosas. Yo te pido, Señor, revélalas en mi corazón y ayúdame a poder ser una bendición para ellos, pero una bendición de verdad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Escucho sus comentarios, escucho sus sugerencias. Si algo de lo que dije no fue correcto, este es el momento de corregirlo. Si algo estaba fuera de equilibrio, este es el momento de buscar el equilibrio. Muy bien, salió el grillo.
¿Qué dicen ustedes? A ver. Con toda confianza, médico. Dale. Te veo con la inquietud. Con, con, con inquietud estoy realmente por todo lo que estoy conociendo, por cómo estoy viendo las cosas, y para mí es un descubrir algo nuevo para mí, el entender la palabra de una manera más clara como había estado habituado, ¿sí? Y las cosas no son casualidad, todo llega en el momento que tiene que llegar, y en este poco tiempo que tengo de conocerte y de conocer a Lourdes y a los demás compañeros que empiezo a ver los jueves y los martes, y ahora que me estoy poniendo al corriente de todo lo pasado, pues definitivamente, o sea, en mí se ha descubierto una manera diferente de ver las cosas, un proceso de aprendizaje diferente a la concepción que yo tenía, ¿sí? De hecho, ahorita que dejas el hablar de las necesidades, ¿sí? Que es donde, no lo había visto yo de esa manera, ¿sí? Que donde más he pecado en la vida es donde están ahí mis necesidades. Me quedo con esa parte, ¿sí? Me quedo con, después de esto tendré que ponerme a trabajar en esta parte, ¿sí? Por pues son formas de pensar, formas de ver la vida, forma de ver la manera de estar más cerca verdaderamente de Dios, de las enseñanzas, y no de las maneras como las había estado viviendo a mi conveniencia, ¿sí? Interpretando las cosas sin una honestidad verdadera, ¿sí? Sin confrontarlo, ¿no? Sino tomando las cosas y adaptándolas. Y para mí esto es un aprendizaje, un despertar de mi conciencia. Vengo de una familia muy religiosa, con mi madre llena de testimonios que algún día compartiré con ustedes, y creo que conocer mejor la palabra, entender mejor las escrituras, podré acercarme a la talla espiritual de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta nueva generación hemos estado muy alejados de Dios y de la palabra con tantos distractores que tenemos, ¿sí? Entonces, esta pandemia me da mucha oportunidad de tener horas de lectura, de aprendizaje, de comprensión y sobre todo de reflexión y de autoanálisis para ser honesto conmigo y poder ser honesto con ustedes cuando tenga la oportunidad de hablar y sacar lo que está dentro de mí, ¿sí? Y seguir aprendiendo de ustedes, porque sí, cada sesión me va abriendo situaciones diferentes en mi cabeza. Estoy viendo las cosas de manera diferente, y poco a poco voy agarrando este camino. Y gracias a ustedes. Gracias, médico. Muchas gracias. ¿A quién más tenemos por ahí? Nadie más. Un momento que tu mensaje me recordó mucho, voy a aprovechar porque nadie habla. Un momento que tu mensaje me recordó al libro de Nicky Cruz, que se llama Corre, Nicky, corre. Ustedes recordarán, este hombre fue sacado de las pandillas de Nueva York, las pandillas que verdaderamente se mataban, estaban metidos en vicios, y Nicky era uno de los líderes de esas pandillas. Y él narra en su libro que la experiencia más difícil de él no fue el salir de las pandillas, porque era como una necesidad ya en él, hablando de las necesidades. Pero sí, cuando él llega a la iglesia, lo que él se encuentra es con Abeles, con Caínes, ¿no? Con el otro hijo del padre del hijo pródigo. Y dice que para él es muy difícil. Me recordaste mucho en una parte de tu mensaje que fue
para mí la parte que más me tocó. En lo personal también me encontré con eso y no lo digo como desde el punto de vista de una víctima, sino que lo entiendes. Una vez que entiendes que tu necesidad puede ser suplida por Dios, lo pongo desde este punto de vista rápidamente. Yo cada año esperaba en fechas de mi cumpleaños, era una ansiedad para mi cumpleaños porque sentía que no me iban a felicitar, sentía la necesidad de estarlo diciendo a todo mundo porque sentía que si no lo decía, a lo mejor se les iba a olvidar, no me iban a reconocer. Y ha llegado un punto en mi vida que ya como que eso no me interesa, pero fue porque Dios ha suplido mis necesidades, me ha rodeado de gente que me ama incondicionalmente. Él mismo me ha mostrado su amor incondicional. Me siento amado por las personas que me rodean. Me ha rodeado de amor por todos lados. Entonces ya no tengo esa necesidad de amor, porque esa necesidad de amor fue la que me llevó a cometer pecados precisamente. Y cuando tú llegas a la iglesia y te frustras por ver que los demás, según tú, no te dejan crecer, porque esa era mi condición, es porque hay una necesidad profunda de amor, de reconocimiento, de un amor incondicional. Y como eso, pues hay miles de ejemplos que se pudiesen dar, como algunos de los que tú magistralmente diste a través de toda la clase, ¿no? Y gracias, nada más quería decir eso. Ahora, yo creo que esto que dice Neftalí es bien importante que lo rescatemos y que lo hagamos parte de nuestra conciencia colectiva. Esto es, la gente necesita ser reconocido y debemos darle la cuota de reconocimiento que necesita también. ¿Cómo vas a sanar a alguien de hambre si no le das de comer? Pues dale de comer, ¿sí? Suple su necesidad y luego pues ya lo vas ayudando a que se vaya regulando. Hay un ejemplo que nosotros tenemos aquí en casa. Teníamos una vecina que tenía 2 perras Beagle y que ella siempre les daba muy poquito de comer. Yo creo que ella comía poquito y ella pensaba seguramente que los perritos debían de tener esa misma práctica también y les daba muy poco de comer. Y entonces los perros tenían ansiedad. En una ocasión, los perros tiraron el costal de alimento y se atragantaron, se andaban muriendo de indigestión, o sea, estaban atascados y terminaron, pues imagínense ustedes, con la indigestión terminaron vomitando, pero de la ansiedad que tenían de comer. Hubo un momento en donde ella nos regaló, trajo los perros y los dejó aquí. Y si ustedes se acuerdan, la perra mayor se llamaba Pancha, es la mamá de vaca que tenemos aquí. Pero Pancha, que era la mayor, había pasado tanto tiempo con ansiedad que se pasaba todo el día come y come aunque vomitara. Llegó un momento en donde la vaca, que era la hija, dejó de sentir esa ansiedad. Siempre había alimento. No tenía necesidad de comer de más, no tenía necesidad de lastimar su estómago, no tenía necesidad de pelear por más, simplemente ahí estaba el alimento, hasta que pudo perder su ansiedad. Con los niños del orfanato sucedía lo mismo. Los niños que vivieron situación de calle, cuando comían, se metían entre las ropas un pan, o 2 o 3, por si no había, porque eso era lo que habían hecho durante años. Y se iban entonces a su cuarto y lo escondían, por si no había al día siguiente, pero al día siguiente les hablaban para desayunar, y ahí estaba más alimento, ya había más pan, entonces agarraban más pan, iban y lo escondían en otra parte. Llegaba un momento a la semana, 2 semanas, que aquello era un hormiguero por todos lados, y ya le decían, ¿qué pasó? No, pues es que habían escondido tanto pan y no se habían comido, que estaba lleno de bichos todos, ¿sí? Hasta que le dijeron, es que aquí no te va a faltar el pan, no necesitas acumular. Y hay gente que tenemos esas prácticas en la vida y no nos damos cuenta de que todas esas situaciones de carencias, de necesidades no suplidas, son las que nos terminan conformando. Y por ello nos deformamos. Termino con un tercer ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben que un camello sobrevive en el desierto porque puede guardar sobre sus guibas grasa y agua?
Y entonces, en realidad, el camello está jorobado por la necesidad de guardar sustento. Y hay gente que está deforme como camello. Por eso es muy curioso que cuando Jesús dijo que era más fácil que pasara un camello, no dijo un burro, no dijo un buey, dijo un camello, porque el camello acumula sobre sí más de lo que va a comer en ese día, por si acaso. Pero hay gente que está como camello, tiene una vida y está deforme de cargar tantas cosas, por si acaso. Y se muere con la joroba encima. La joroba de los títulos de propiedad, la joroba de los carros, la joroba de las casas, la joroba de un montón de cosas que nunca le sacó provecho porque vivía en un desierto aún teniendo riqueza encima. Y entonces terminamos deformes. Y alguien diría, ¿pero por qué? Porque era como camello. La miseria te deforma. La miseria no es pobreza, la miseria es una riqueza mal entendida. ¿Sí? Y lo tienes todo y eres miserable como si no tuvieras nada. Ok, y podría seguir hablando de ejemplos como esos, ¿no? Pues queridos, amados, ahí tienen para meditar. Tienen una lista de cosas que sería muy sabio y muy prudente que ustedes las meditaran. Insisto yo, termino con la frase que dije muy al principio. No hay persona más estúpida que aquella que no conoce sus necesidades y por lo tanto no las suple de la manera adecuada delante de Dios. Necesidad no suplida es puerta al diablo, es puerta de destrucción. Les deseo que suplan bien sus necesidades. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.